Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Ahora sí estamos live. Mi nombre es Luis Calderón, ¿verdad? Y como todos los martes y los viernes tenemos estas conversaciones por Facebook Live Café que prácticamente Kilómetro Cero ha estado auspiciando para que podamos un poco hablar sobre las experiencias que hemos tenido sobre el toque de queda en Puerto Rico. Gracias a todos y todas que se están conectando con nosotros. Vamos a ir más o menos ahí, que la gente comparta un poco desde la página de Kilómetro Cero el live se vamos conectando. Importante que la gente sepa, ¿verdad?, que estos live los estamos haciendo un poco para entender, ¿verdad?, y conocer sobre cuáles han sido las experiencias de las personas en este proceso de toque de queda, que como Kilómetro Cero, ¿verdad?, no hemos estado en contra del toque de queda, sino que estamos exigiendo un poco de mejor trato a las personas y que sea un proceso más educativo en vez de ser algo tan punitivo como ha sido hasta ahora. Y prácticamente, ¿verdad?, en el día de hoy queremos hablar con Diego Alcalá, el licenciado Diego Alcalá, y la doctora Giovanna Guerrero, que van a estar hoy con nosotros hablando un poco de la experiencia que han tenido en el área, ¿verdad?, de las personas privadas de libertad. Diego principalmente ha hecho un informe que es importante para nosotros conocerlo, y yo creo que nada mejor que el autor, ¿verdad?, del informe, para que un poco nos presente esa experiencia y esa información que ha ido recopilando sobre el tema de las personas privadas de libertad. Ese informe está disponible para las personas, Diego, todavía no. Sí, yo lo que puedo hacer es, tiene un link. Primero que nada, buenas tardes, gracias por la invitación. Buenas tardes a la doctora, buenas tardes Luis, y a los miles y miles de audiencia que tiene hoy en Facebook Live. Ese informe lo que podemos hacer es, yo lo pongo o te lo envío ahora por chat para que entonces puedas publicarlo en el link directamente. Tiene una dirección tipo estas de Bitly. Para cortarla porque está disponible online. La idea era tenerlo bastante accesible y de esa manera poder editarlo y seguir actualizándolo. Perfecto. Es importante, ¿verdad?, que sepamos, ¿verdad?, que el informe se llama COVID-19 en Puerto Rico y su impacto sobre personas privadas de libertad. ¿Verdad? El autor es el licenciado Diego Alcalá Lavoy. Diego es abogado, criminalista, ¿verdad?, y trabaja en las diferentes áreas de la fiscalía, del Defensor Público Federal. Y la doctora Giovanna Guerrero es directora ejecutiva de Ciencias PR. Un poco para empezar la conversación, presentarnos, ¿verdad? Y un poco cómo empezamos este proceso, esta conversación, y que la gente que está conectado entienda lo que está ocurriendo en las cárceles de nuestro país también. Así que, Diego. Bueno, primero que nada, gracias. Como dijiste, mi background es de defensoría legal, es de criminal. Principalmente he trabajado toda mi vida como una persona que he trabajado defendido a personas asignadas por la corte, tanto cuando trabajé en asistencia legal en Bayamón, después estuve en Virginia también, estuve trabajando en la misma capacidad y regresé a Puerto Rico en el 2012 trabajando con el Defensor Público Federal. Ya para 2013 me fui por mi cuenta, estuve en un bufete y ahí cualifiqué para lo que se llama el panel federal, que sigue haciendo la misma función. Me siguen asignando casos, principalmente trabajo en ese foro. Sin embargo, la situación de los confinados y las personas privadas de libertad es un tema que he seguido por bastante tiempo. Y la situación del COVID pues resulta ser una única, ¿verdad? Una pandemia mundial, se habla de una cada 100 años. Y era importante no solamente documentar, sino mantener un tracto de lo que estaba ocurriendo y hacer recomendaciones, ¿verdad? Tengo también una maestría en Derechos Humanos y desde la perspectiva internacional, ¿cómo entonces podemos adoptar ciertas medidas que caigan dentro del marco jurídico norteamericano y de Puerto Rico? Porque el sistema americano es uno distinto, no todo el derecho humano aplica automáticamente, pero los principios definitivamente quería no solamente hacer esas recomendaciones desde este marco, pero también era importante ver lo que se estaba diciendo en Puerto Rico y ver lo que estaba ocurriendo. Y ese fue el enfoque del informe. El informe también tiene la peculiaridad que es una encuesta informal
en donde las repartí a través de distintas plataformas en Facebook, específicamente una de Defensoría de las Personas Confinadas, Inc., tiene una página en Facebook bastante activa en donde los familiares se expresan sobre las situaciones, y otras personas que me ayudaron. Yo compartí esa encuesta y recibimos sobre 500 entradas. En esa entrada incluía el nombre de la persona privada de libertad. Se le hizo preguntas demográficas como la edad, género, localización, dónde se encuentran en el sistema. Entonces, estaba enfocada principalmente para preguntar las condiciones médicas que esa persona sufría. Yo cogí y hice el listado que publicó el Center for Disease Control sobre cuáles son las condiciones que hacen a una persona más vulnerable, y la incluimos. De esas 500 personas, pues respondieron 369 esas preguntas particulares, y de ese grupo, el 80% indicó que tenía alguna condición de salud, sea dentro del listado de CDC o fuera del CDC, como por ejemplo podían identificar problemas de salud mental y otras condiciones que no necesariamente caían dentro de las clasificadas como vulnerables. Sin embargo, del monto, el 69% sí cae dentro de ese grupo del CDC. Y identificamos 9 casos de personas específicas que demostraban 4 o más condiciones identificadas del CDC. Así que eran personas que por múltiples razones se mantenían dentro del sistema y estaban exponencialmente expuestas en comparación al resto de las personas. La doctora fácilmente nos puede explicar por qué el virus es tan peligroso y por qué la transmisión y esto ¿cómo se llama? Flatten the curve y el distanciamiento social aplica en nuestro día a día, y por qué nos van a meter presos si no lo hacemos, ¿verdad? Yo me gustaría entonces darle el espacio a ella para entonces yo hablar un poco sobre qué está ocurriendo dentro de corrección. Así que se lo dejo a la doctora. Sí, buenos días, muchas gracias por tenerme. Soy la doctora Giovanna Guerrero Medina. Como mencionó Luis, soy la directora ejecutiva de una organización sin fines de lucro que se llama Ciencia Puerto Rico, que reúne a más de 12,000 científicos, profesionales en las disciplinas aliadas a las ciencias y la salud, educadores, estudiantes que están interesados en esas carreras y esas disciplinas, y les da la oportunidad de hacer la ciencia visible y accesible para el público general, y de aportar a la educación y la educación, la información y las carreras en Puerto Rico. Soy científica por entrenamiento, soy neurocientífica, pero tengo un doctorado en biología celular y molecular. Y también soy experta en política pública científica. Trabajé por varios años en los Institutos Nacionales de Salud, en las academias nacionales. De hecho, trabajé por un tiempo en el Departamento de Salud y Recursos Humanos de Estados Unidos, Health and Human Services, en una oficina que se tenía como responsabilidad prepararse para pandemias y otras emergencias de salud a nivel internacional. Así es que este es un tema que me interesa mucho. Como organización Ciencia Puerto Rico, nuestra respuesta ha sido, como en muchas ocasiones hemos hecho, y desafortunadamente como hemos tenido que hacer después de desastres naturales en los últimos 3 años, pues hemos puesto nuestra comunidad a disposición del pueblo puertorriqueño para ayudar a educar y comunicar sobre lo que está informando, y sobre todo para ofrecer el consenso científico sobre lo que está sucediendo y las recomendaciones que la ciencia provee. Para nosotros es bien importante que tengamos un país que se guía por la evidencia y por la ciencia y por datos que sean públicos y accesibles. Y ese siempre ha sido uno de nuestros nortes. En lo personal también, y en representación de Ciencia Puerto Rico, he estado bien envuelta después de que se declarara la emergencia del COVID-19, pues he estado bien envuelta en ayudar a diferentes laboratorios académicos y privados en Puerto Rico a desarrollar la capacidad de hacer las pruebas moleculares
para diagnóstico de COVID, porque estas pruebas son una de las piezas centrales de cualquier respuesta salubrista ante el virus. Y fue evidente desde un principio de que no había esfuerzos centrales del gobierno para aumentar esta capacidad de hacer estas pruebas en Puerto Rico. Muchas pruebas se estaban enviando afuera, estábamos esperando más de 7 días, 10 días por los resultados y eso no era una respuesta proactiva. Así es que en colaboración con el Public Health Trust del Fideicomiso de Ciencia y en colaboración con laboratorios clínicos privados y académicos, pues puedo decir que ahora mismo hemos aumentado grandemente la capacidad de hacer las pruebas moleculares en Puerto Rico y estamos en un panorama y una situación bien diferente a la que estábamos cuando explotó la pandemia y cuando empezó el toque de queda. Al momento yo creo que se pueden hacer alrededor de 9,000 pruebas moleculares a la semana y estamos probando un protocolo científico que desarrolló uno de mis colegas de este grupo que podría quintuplicar cuántas pruebas moleculares podemos hacer a la semana. Así es que en realidad yo creo que estamos en una buena situación si decidimos usar estas herramientas para poder responder de una manera más proactiva ahora que estamos considerando reabrir la economía y que la gente empiece, espero que sea paulatinamente y con medidas de seguridad a regresar al trabajo, pues tenemos las herramientas para poder frenar brotes, porque el virus sigue en el mundo, sigue esparciéndose, no ha bajado su intensidad, no tenemos una vacuna. Así es que esto es una situación que vamos a tener que estar cuidándonos por un tiempo. Yo creo que es importante lo que usted acaba de decir, ¿verdad? La parte científica de todo este proceso que es tan importante. Y en el caso de lo que estamos hablando ahora y hoy, principalmente de las personas, ¿verdad?, confinadas, que según el informe que estaba presentando Diego, hay 9,000 confinados y 6,500 empleados. Sí, eso es un dato bien importante. Sí, es sumamente importante porque una de las cosas, como ya la doctora nos puede confirmar, y obviamente ya es como knowledge, el COVID-19 no se originó en una cárcel de Puerto Rico. No nace en Bayamón 705, ni en Ponce, en el Monstruo Verde, ni en Guerrero, en Aguadilla. Es un virus que se esparció desde Asia, Europa, llegó a Brasil, después llegó al norte de los Estados Unidos, Washington, California, y se fue expandiendo hasta que, a diferencia de lo que decía el secretario de Salud en ese momento, sí llegó a Puerto Rico. Entonces, al llegar a Puerto Rico, se tomaron unas medidas importantes, tanto como el lockdown, que impidió el movimiento de personas desde el 15 de marzo. Corrección estaba desde finales de febrero anunciando unos protocolos. Esos protocolos no fueron firmados y publicados, sino hasta más tarde, en donde se activaron ciertas medidas de protección. Entre ellas es evitar que se contagie a alguien dentro de corrección. Y para eso, corrección lo que utilizó fue el mecanismo de evitar las visitas, lo que le privó a los familiares entrar, ¿verdad? Y tener acceso, al igual que a los abogados, y al igual que otras personas, como lo sería un oficial de probatoria que tiene que hacer una entrevista, un trabajador social que podría tener una entrevista con una persona que esté en espera de una sentencia, porque hay que hacerle un informe presentencia para ver si cualifica o no cualificaría, ¿verdad?, para una probatoria o para otro tipo de castigo. Así que esa fue una de las líneas. La segunda línea fue proteger a la institución mediante mecanismos de toma de temperatura. Durante ese periodo de tiempo también se aumentaron las compras de desinfectantes y productos de higiene, pero para esas mismas fechas se había hecho un comunicado a los familiares que traigan a sus familiares que se encuentran privados de libertad materiales de limpieza personal. Cuando eso se hace, los familiares pues van, compran del listado que corrección aprobó y empiezan a hacer por institución una distribución lo más organizado que se podía. Varios días más tarde se suspende y la razón es porque, número uno, iba en contra del toque de queda, que no se podía transitar por la carretera a menos de emergencia, y número dos, también se alega
que ya corrección tiene suficiente material de limpieza y que por las compras ya están llegando y pues ya todo el mundo estamos bien, happy, happy, joy, joy. También tenemos constancia que la Unión de Oficiales de Corrección había hecho una queja administrativa porque entre los productos que se permitía era el hand sanitizer. El hand sanitizer, según ellos, pues entonces era un problema porque entonces todos los confinados, o alguien, o alguno, o nadie, ¿verdad? Es todo o nada, cuando estaba hablando de corrección, utilizaba el hand sanitizer que tiene un ingrediente que se llama alcohol, lo fermentaban con frutas y eso ocasionaba que los privados de libertad tomaban eso y por tanto generaba un problema de salud para ellos. Entonces, a consecuencia de eso, pues se prohíbe el hand sanitizer también y los guardias de corrección empiezan a recibir instrucciones de entrar a las celdas a remover el equipo que equivocadamente ya había entrado. ¿Qué pasa? Durante este periodo de tiempo ya todo el mundo sabe que uno puede transmitir eso dentro de la institución y ya durante ese tiempo se estaba hablando de que no necesitabas demostrar los síntomas, ¿verdad? Ya podrías transmitir como asintomático. Y hay mucha crítica de parte de los confinados y hay dentro del Departamento de Corrección una serie de querellas presentadas por los confinados cuando se interactuaban los agentes, interactuaban con ellos sin las debidas precauciones. Esto es confirmado posteriormente por el portavoz de la Unión, que indica que en efecto hay mucho personal de corrección que aún, y estamos hablando ya a mediados y principios de abril, sin los materiales completos para poder interactuar con los confinados. Y eso continúa al día de hoy. Así que no es como que allí todo el mundo tiene todo, no. Pues entonces tenemos eso, ¿verdad? Ya el virus empieza afuera, ya hay contactos, múltiples contactos, porque no solamente es el contacto normal, es que hay un contacto adicional para enforzar la orden de quitar el hand sanitizer. Algo que entonces pone a todo el mundo en más riesgo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Durante este periodo de tiempo también se cambia el protocolo para permitir entonces la entrada de las personas a ciertas instituciones y eso pues se va canalizando a Bayamón 705 para que toda la persona de nuevo ingreso tenga que permanecer allí por un periodo de tiempo en cuarentena. Y posteriormente se toman otras medidas. Sin embargo, ahí es que comienza el reclamo de muchos, incluyéndome, de que una de las medidas de salubridad es reducir la población. Porque una de las cosas que conocemos es que una persona, y la doctora me puede corregir, va a infectar múltiples personas. No es uno a uno, es uno a un número exponencial posiblemente. A diferencia de estar en la libre comunidad, una persona privada de libertad no puede ir un segundito a la tienda a comprar un material para protegerse. No puede ir a comprar material para limpieza, no puede ir a comprar mascarillas. Número dos, las condiciones en las cuales ya viven no son las mejores. No estamos hablando de que están en un Hilton. Estamos hablando de unas instituciones sumamente viejas que, aunque no lo crean, están deterioradas y no son aptas para evitar un contagio masivo. Además de eso, tenemos la situación en donde el confinado, la persona privada de libertad, no recibe el tratamiento médico normal a consecuencia de que se están reduciendo los servicios que ya la institución, a consecuencia de los protocolos, pues se están reduciendo también los servicios médicos, se están recibiendo el número de veces que ese confinado es transferido para una cita médica. Así que ya hay un montón de factores corriendo. Y, por ejemplo, en el caso de una persona con problemas de salud mental, es importante reconocer que si esa persona tiene un desbalance, pues una de las posibilidades de reacción es que reaccione violentamente, ¿verdad? Y para eso, ¿qué va a pasar? Pues ahí empezamos otra vez con otro ciclo de intervenciones por parte de los oficiales o por otros confinados, lo que aumenta la posibilidad de contagio nuevamente. Así que hay una serie de cosas ocurriendo allá adentro que son bien problemáticas. Entonces, a consecuencia de eso, pues una de las medidas, no solamente evitar que entre, es saber qué está ocurriendo y además de eso, ver cómo reducir la cantidad de personas. Y por eso entonces el empuje de empezar. Kilómetro cero fue uno. Kilómetro cero está promocionando que la policía no arreste personas, no solamente por la filosofía, ¿verdad?, que Kilómetro cero adelanta, sino porque también es una exposición tanto a la población interna
como a los oficiales que están intervenidos, como también a los oficiales de corrección, como también a los empleados de corrección y a los familiares. Eso es una medida que está empujándose. Por otro lado, asistencia legal, la Unión estaba también uniéndose al reclamo y se han explorado múltiples maneras, ¿verdad? Yo quería estar bien claro que la responsabilidad no es de corrección solamente, es de todo Puerto Rico, o sea, de todo el gobierno. Y el gobierno de Puerto Rico no es solamente el Departamento de Corrección. La rama judicial juega un papel importante. La rama legislativa tiene las herramientas para llevar a cabo distintas acciones, al igual que el Ejecutivo. Decimos corrección porque es más cercano, pero la gobernadora tiene una potestad que es a través del indulto, de reducir la población inmediata, reduciendo un montón de categorías que son identificadas en el informe. Pero lo digo de esta manera porque una serie de medidas, ¿por qué? Porque esto es una cuestión de salubridad. Esto no es por puro chiste, esto es que si hay unos focos de contagio en ciertos locales, se tiene que conocer y se tiene que saber para poder entonces minimizar que esas personas puedan infectar el resto de la población. Sí, si acaso yo puedo añadir un poquito, Diego, Por a favor. la perspectiva salubrista. Nosotros ya estamos, yo creo que todo el mundo súper familiarizado con lo de aplanar la curva, ya eso como que ha sido machacado, pero yo creo que algo importante para reconocer es que cuando tú estás en una población encarcelada, una población privada de libertad, tú no tienes el beneficio de poder tener tu espacio privado para encuartelarte y para poder no solamente protegerte a ti de la exposición, sino proteger que otros posiblemente puedan ser expuestos. Y hay que entender que el riesgo de este virus es que es bien infeccioso, es más infeccioso que, por ejemplo, la influenza. Y eso quiere decir que una sola persona en promedio, si no hay ninguna medida de control, de limitación de distancia o movimiento, puede infectar en promedio a 6 personas. Y rápidamente tú entras en una escala logarítmica, exponencial, donde 6 personas se convierten en 36, por 6, o sea, así es que empiezan los brotes. Y por eso es tan importante que los gobiernos tomen medidas, porque no es solamente un caso puede ser un brote de cientos o miles de personas. Así es que estas medidas que Diego está mencionando de prevenir el aumento de la población o reducir el aumento de la población son cosas que hacen sentido y de hecho que están haciendo en otras jurisdicciones y en otros países y que recomienda la Organización Mundial de la Salud, porque el virus se transmite de persona a persona, eso es lo más básico. Y la manera en que se frena es ayudando a establecer un distanciamiento social. Obviamente también tienes que considerar, como Diego mencionó, la vulnerabilidad y en estas poblaciones pues tienes ciertas condiciones de salud que los hacen más vulnerables. No es lo mismo que una persona saludable contraiga el virus, sí, o sea, puede haber un riesgo, pero si ya tienes una de las condiciones de riesgo, si eres mayor de 60 años, si tienes condiciones cardiovasculares, si eres inmunocompromised, no me acuerdo cómo se dice en español. Inmunocomprometido. Comprometido, gracias. Si Active. eres varón, inclusive, esos son factores de riesgo que podrían, que no solamente te ponen en riesgo de la enfermedad, pero te ponen en riesgo de los outcomes, de pasar una crisis de salud seria, que va a tener que ser atendida con hospitalización, con ventiladores. Así es que es bien importante que el gobierno tome en cuenta todas estas cosas y proteja sobre todo a las poblaciones más vulnerables que no solamente están en riesgo de contraer el virus, sino de sufrir estos resultados tan serios. A mí me llama mucho la atención que en el informe hay unos números que para mí son alarmantes y es ese 80% de personas con condiciones serias. O
sea, que una comunidad X cualquiera tenga un 80% de su población en una dinámica seria, o sea, de unas enfermedades crónicas, eso es un problema exponencial, como usted dice. Y si entonces también le sumas el 70% de los que tienen un alto riesgo por el asunto del COVID, entonces tú tienes una bomba de tiempo literalmente ahí. Sí, me encantaría decir que no, pero nuevamente, yo puedo decir que el informe mío tiene la estadística, pues esto fue algo bien sencillo que se hizo a través de Google Form. Pero si tú miras en Estados Unidos, hay un informe del Departamento de Justicia, el Buró de Estadísticas de ellos, que decía que en el 2017, no menos del 50% de la población encarcelada en Estados Unidos, eso incluye estados y federales, tiene una condición crónica y hay un porcentaje también adicional de condiciones de salud mental. Así que 50-60 es lo normal. Nosotros entonces, cuando hicimos el sondeo, era porque no encontramos en el Departamento de Corrección los números que te hablan de salud. Pues hicimos el sondeo y esos fueron los números más o menos, pero esos números los confirma los propios informes que presenta la compañía Physician Correctional, que sí son las personas que proveen salud mental, los servicios de salud, tanto físicos como mentales. Y dentro de su informe, el número es bastante elevado también, supera los 50%, así que ellos ya tienen conocimiento de quiénes son y cuántos son la población. Y estamos hablando más de 50%. Así que la población dentro. Y hay muchas personas que cuando entran también, entran y adquieren otro tipo de condiciones adicionales, como por ejemplo hay ciertamente en Puerto Rico hemos experimentado brotes de hepatitis C. Y eso se da a través de el uso por sustancias controladas y estar pasándose jeringuilla. Y hay distintas condiciones que adentro de la cárcel misma es que se generan y expanden. Pero esta situación es única porque no es como que tú puedes estar hablando con alguien y va a haber esa partícula de saliva que va a salir y entra en otro lugar y está ahí. Y es preocupante porque, como tú dices, esto es una bomba de tiempo, y es una bomba de tiempo que ya lo sabemos. Y por eso era la necesidad de ese informe para documentar. Y no solamente documentar, sino poner responsabilidad, porque no le corresponde exclusivamente al Departamento de Corrección, la rama judicial, nuevamente lo digo, y la legislatura y la oficina de gobernación. La gobernadora tienen distintas herramientas, como lo sería, por ejemplo, el indulto que ya mencioné. La rama judicial podría, a través o legislación misma, imponer una fianza nominal en todos los casos nuevos. Y quiero ser bien enfático, esto no quiere decir que no se tome en consideración un análisis individualizado de la peligrosidad de la persona que se le alega haber cometido un delito. Estamos viendo también paralelamente durante el periodo de tiempo un aumento en los casos de violencia doméstica y violencia de género. Y esto yo no estoy diciendo ni diciendo, no, nadie va preso, no. Es que se tiene que hacer un assessment individualizado de la peligrosidad de cada persona en el momento de determinar el monto de la fianza. Te voy a dar un ejemplo completamente distinto. Recientemente una persona fue arrestada y le impusieron una fianza de $50,000 por haberse llevado 2 o 3 panas del patio de un $5,000 por llevarse unas panas. Entonces tú dices, esa persona no lo pudo pagar. Así que tenemos una persona que comete un delito que en perspectiva fue a buscar comida, pero esa persona se le impuso una sentencia, una fianza de $5,000 que no pudo pagar. La peligrosidad envuelta en ese delito, pues definitivamente no amerita que se exponga, porque cuando entra a Bayamón 705, que es el lugar principal donde está entrando todo el mundo. Y toma en cuenta también, adicional, la cantidad de agentes de la policía que están ya infectados. Toma en cuenta, adicional, todo el sistema y la línea, ¿verdad?, que podría transmitirse dentro del sistema de justicia criminal. O sea, hay distintos mecanismos. El informe reconoce algunos. Una de las más importantes para mí era tratar de identificar una entidad que pueda monitorear, ¿verdad? Que esté compuesto por profesionales de la salud, como siguiendo las recomendaciones de la doctora, ¿verdad?
y que no esté con esta perse, a veces política, que a veces, pues, eso es la realidad en que vivimos, ¿verdad? Todo esto es política, de qué vida vale más, ¿verdad? Y esa es una determinación que se está haciendo, a pesar de que en Puerto Rico, por la Constitución, prohíbe la pena de muerte. Tenemos una población identificada altamente vulnerable, y hemos decidido por política que no la vamos a atender. Y entonces, y aquí creo que la intervención de la doctora va a ser bien útil, es que montamos un show de que sí la estamos atendiendo. Porque una de las cosas del protocolo es informar la cantidad de personas que tengan la condición para comunicarse, ¿verdad? Y nosotros hemos traqueado esa página diariamente. Y desde el 25, si no me equivoco, las estadísticas de ellos no aumentan. Sin embargo, desde el 25 de abril a hoy, 5 de mayo, hemos escuchado que se han hecho 4.800 pruebas, 2.800 pruebas. Tantas pruebas. El website de ellos no tiene esa información. Es porque lo dice corrección, pero no tenemos constancia de qué es lo que está ocurriendo. Así que no hay una transparencia aquí. Y aquí es importante también escuchar a la doctora, porque ella nos va a explicar sobre si esas pruebas son pruebas o qué. Así que le cedo el espacio. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Desafortunadamente ese es el modus operandi de esta administración, sacan las noticias a través de los medios y se tiran muchos números y se usa la palabra pruebas por aquí y por allá, pero no se define y no hay unas comunicaciones oficiales. Así es que efectivamente estamos a ciegas cuando se trata de entender cómo se ha comportado este virus en Puerto Rico. Sí, como menciona Diego, ha habido en la prensa, la audiencia lo habrá visto, las noticias de que se han hecho 4.000 pruebas, 100% de la población privada de libertad ha salido negativa, chichi, chija, estamos súper bien. Pero el problema es que hasta donde nosotros podemos saber, las pruebas que se han estado realizando a la población privada de libertad son las pruebas serológicas. Y aquí es donde yo quiero seguir machacando, lo hemos estado haciendo por los medios sociales y en cualquier oportunidad que nos dan, pero es que hay pruebas y hay pruebas. Y en realidad estas pruebas serológicas, las que llaman muchas veces las pruebas rápidas, que son las pruebas que el gobierno inicialmente trató de hacer una compra y hubo un caso de fraude. Estas pruebas en realidad no son las pruebas que nosotros necesitamos ahora mismo. Las pruebas que te dicen a ti si tú tienes el virus, las que detectan el material genético del virus, son las pruebas moleculares. Utilizan una técnica para amplificar el material genético del virus y pues te pueden decir con cantidades bien pequeñas de virus si está en tu saliva, en tu fosa nasal o si no está. Las pruebas rápidas, que son serológicas, son pruebas de sangre. Y esas son las pruebas que el gobierno compró y ha estado distribuyendo y ha estado promoviendo que la gente use y diciendo tenemos 100.000 pruebas, tenemos 200.000 pruebas. Pero estas pruebas no están detectando el virus como tal. Lo que detectan es una respuesta inmunológica a este virus. Y entonces, por tanto, como la respuesta inmunológica tarda de 7 días, a veces más, a aparecer, pues no están detectando una infección activa. O puede haber una infección activa, pero en realidad lo que sabemos de la trayectoria del virus es que es más infeccioso en esos primeros 7 días. Por eso es tan peligroso los casos asintomáticos o de síntomas leves. Ya más entrada en la enfermedad, pues no es tan infecciosa y ya la respuesta de los anticuerpos es en esos momentos es cuando se empieza a detectar. Así que para mí, cuando yo hablo de las pruebas de anticuerpos, las pruebas serológicas, yo digo que no son pruebas rápidas, son pruebas lentas, porque lo que estás detectando es una infección que pasó hace ya más de una semana. Estas pruebas son buenas, o sea, no es que sean malas, pero el propósito para su uso, para lo que fueron diseñadas, no es para diagnóstico. Es para saber si alguien estuvo expuesto en el pasado. Nos pueden ayudar con tener un mejor conteo de la epidemiología del virus.
pero se tienen que hacer de la manera adecuada, se tienen que comunicar los resultados de la manera adecuada a los individuos, al público, y se tienen que capturar los datos de la manera adecuada, y eso no está sucediendo como vemos en el ejemplo del sistema de corrección, que están diciendo que hicimos estas pruebas serológicas y salieron negativas, y pues eso quiere decir que no hay nadie que tiene el virus. Eso lo que quiere decir es que quizás no hay nadie que tiene los anticuerpos ahora mismo para el virus, pero puedes tener personas que tienen una infección activa en la población que todavía no está detectada por la prueba. O puede también ser que hay unos falsos negativos ahí, porque estas pruebas también, sobre todo estas que se compraron en Puerto Rico, tienen una alta variabilidad y tienen unos niveles de falsos negativos cuando das negativo, pero en realidad no estás negativo alto. Así es que ese es un punto bien importante, que si en realidad el Departamento de Corrección quiere ser proactivo para ver si hay casos activos de infección en la población, si quiere poder controlar esos casos al momento en que se den, pues no, tienen que estar utilizando las pruebas moleculares, no las pruebas serológicas. Y deberían estar integrando esas herramientas también a cualquier persona que entre al sistema. Deberían estarle haciendo esas pruebas para evitar brotes y para asegurar la salud y la seguridad de la población. Doctora, le pregunto, ¿cuál es la razón de por qué hay tantas pruebas serológicas y no moleculares? ¿Son más baratas o cuál es el...? Pues yo te podría dar mi percepción. Ahora mismo, en términos de números, no hay una limitación. O sea, yo creo que los laboratorios clínicos, y como te dije, yo he estado trabajando con varios de ellos, hay al menos 5 laboratorios clínicos privados y hay uno académico que también está haciendo las pruebas, el Ponce Health Sciences University, está Laboratorios Toledo, Immunoreference, CorePlus, Laboratorios Borinquen, Quest. Todos estos laboratorios están haciendo pruebas moleculares y en realidad se podrían hacer, como te mencioné, como 9,000 a la semana. No estamos llegando a esa capacidad. Y en mi opinión es que por esta cuestión de mostrar de que están siendo activos y que se está haciendo algo, pues se están promoviendo las pruebas serológicas porque, no sé, para lavar cara, en mi opinión. Pero sí, o sea, no creo que debería haber una limitación. Esas 4,000 pruebas serológicas que se hicieron podrían haber sido 4,000 pruebas moleculares y tendríamos una noción más certera de si alguien tiene una infección activa ahora mismo. Yo quería añadir algo antes que se me olvide en ese punto de riesgo que podría ocurrir en corrección, y lo hemos visto en otras instituciones, en donde a consecuencia de la enfermedad, muchos guardias y oficiales de corrección empiezan a reducir la población. O sea, quiere decir que hay menos personal para atender la población, lo que genera entonces un serio problema de seguridad tanto para los oficiales como para las personas privadas de libertad. Tú siempre tienes que mantener un balance entre las personas que trabajan allí, y ha ocurrido situaciones de huelgas de hambre. Ya en Puerto Rico ocurrió una en Guayama a consecuencia de la falta de materiales, pero en otras instituciones en Estados Unidos han habido enfrentamientos violentos entre la población y los oficiales por el deterioro no solamente de seguridad, sino de comunicación. Cuando ya a los privados de libertad le quitan la capacidad de comunicarse con el exterior, no le están proveyendo mascarillas ni nada, y entonces los servicios que se supone que reciban, incluyendo seguridad, se disminuyen y se deterioran al punto de que las personas en muchos lugares están encerrados no menos de 22 horas al día. Así que eso viene para acá, ¿sabes? Va a llegar a un punto que se podría la situación agravar de una manera inesperada, porque la realidad es que tenemos una población bien enferma, una población con menos y menos recursos, y estamos, como dijiste, desafortunadamente, una bomba de tiempo por distintas razones. Aquí hay unos comentarios, ¿verdad?, de la página de Kilómetro Cero, que Doris Arregui, ¿verdad?, habla de que sí, que esas fueron las pruebas que se dieron, las serológicas, y ella, ¿verdad?, exige que se hagan las moleculares. Y también habla de que, pues, que lamentablemente lo hicieron para salir del paso. Un poco, ¿verdad?, como decía la doctora,
las doy, las hice y vamos a ver y salgo bien. Yo quiero añadirme en ese sentir. Esto es show. Y aquí, como no buscamos muertos en María, no había muertos. Y estamos pasando por lo mismo otra vez, desafortunadamente. Así que yo me uno y quiero que sepan que estoy 100% de acuerdo con la doctora en ese sentido. Yo creo que es importante, ¿verdad? En todos estos días que hemos estado haciendo estos live, ¿verdad? Desde kilómetro cero, nosotros hemos visto ese proceso de ese arrastrar los pies, de que la información no es completa, de que no hay transparencia, de que se dan, como ustedes decían, ¿verdad? Un poco de show en la televisión con un montón de números que no hace nada de sentido. Sin embargo, nuestra gente sigue estando vulnerable. En la calle, el toque de queda no resuelve el problema. Y lo que nos han estado vendiendo, ¿no? Es que quédese en su casa, escóndase en su casa, pero el virus, como decía la doctora, va a seguir hasta que no se hagan las pruebas. Nadie va a saber qué es lo que está pasando. Y tenemos todo ese, como ustedes decían, ese show de dónde están las pruebas, quién compró las pruebas, pero entonces ahí aparece la diferencia entre dos pruebas distintas. Mucha gente no entiende la diferencia entre una cosa y la otra, y la doctora lo ha explicado perfectamente bien, pero yo quería, ¿verdad?, que la gente entienda que esto ha sido todo el proceso de los 50 días que llevamos. Realmente es como si estuviéramos todavía, como decían ustedes, a oscuras, y se está proponiendo una apertura de la economía, pero seguimos a oscuras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sí, o sea, esto ha quedado meridianamente claro y nosotros en el pasado hemos hecho alertas sobre la importancia de los datos transparentes para María, por ejemplo, en momentos en que se ha considerado el desmantelar el Instituto de Estadística. Hemos sido bien vocales en que estas instituciones hay que protegerlas y hay que proteger y promover sistemas que aseguren datos confiables, datos abiertos, y que no haya una intervención política en tener una noción basada en evidencia y en números de cómo estamos como sociedad. Eso es súper importante si queremos avanzar y ha quedado meridianamente claro con esto del COVID que no tenemos en realidad ahora mismo unas estructuras que aseguran que tengamos esos datos confiables. Yo creo que es una oportunidad para nosotros, o sea, yo soy una persona generalmente de una vista optimista y creo que esto es una oportunidad para que nosotros como pueblo nos demos cuenta de que hay una deficiencia, pero hay una oportunidad y un camino hacia adelante que tenemos que buscar y que tenemos que demandar. Y pues como parte de nuestro trabajo, pues nos hemos dado cuenta de que, por ejemplo, se necesita una infraestructura científica en Puerto Rico para poder llevar a cabo estas pruebas de detección, para poder comunicar de una manera confiable los números, para poder hacer análisis sobre qué esos números quieren decir. Y pues mi esperanza es de que nos demos cuenta de esas deficiencias y que de ahora en adelante, o sea, siempre yo no me gusta mirar mucho hacia atrás. El pasado pues pasó, pero tenemos que aprender de él y tenemos que si no, pues vamos a seguir repitiendo la historia cada crisis que surja. Diego, dentro del informe ¿verdad?, hay unos resultados y hay unas exigencias que ustedes están pidiendo para esta población. ¿Tú puedes mencionar algunos de estas solicitudes que se hicieron? Sí, estaban las 4 recomendaciones principales. Era número 1, la salud de los privados de libertad. Eso quiere decir que hay que darle los materiales. Eso quiere decir que ya pasamos el tiempo de que si se beben o no se beben el hand sanitizer. Eso para mí es una ridiculez. Tienen que darle el material para que ellos mismos se protejan. Tienen que darle acceso a mantenimiento, a limpieza, porque ahora mismo vemos en Twitter, en el Departamento de Corrección, poniendo todas las fotos de las áreas que ellos pues están limpiando, pero ellos tienen, las personas privadas de libertad, tienen la misma responsabilidad y las mismas ganas de seguir viviendo. Así que ese material se lo tienen que entregar tanto a ellos como a los oficiales. Ningún oficial puede entrar allí que no esté protegido.
Ningún oficial debe estar allí sin guantes y múltiples guantes y mascarillas. Y no puede ser la misma mascarilla cada 10 días. Vamos a empezar por ahí. Segundo, tenemos que evitar que siga entrando personas. Por distintos mecanismos se puede hacer que las personas no tengan que entrar. Eso requiere mucho de parte de la policía. Lo que pasó la semana pasada con el activista es un ejemplo clásico de cómo el sistema no está diseñado todavía o por alguna razón no ha madurado para entender la seriedad del asunto. Ayer estaban arrestando surfers. Surfers, ¿qué importa? ¿Me entiendes? Tú sabes, hay un nivel de desconexión entre la seriedad. Ellos mismos son los que se están exponiendo. Sin embargo, no ven esa... Y es una falta de educación masiva que hay que hacer. Número 3, igualmente reducir la población. No estamos tarde para evitar esto que se salga de control. Si, como dice la doctora, uno infecta a 6, no se necesita mucho para que haya una catástrofe dentro de la bomba de tiempo explote. Y el cuarto punto importante para nosotros era establecer un mecanismo de monitoreo. Tiene que haber algún ente independiente compuesto por salubristas, profesionales de salud, salubristas, ¿verdad? Científicos y profesionales de corrección, correccionales, ¿verdad? De derecho y otras disciplinas que puedan entonces identificar cuáles son los pasos a tomarse e identificar que si se está siguiendo o no. Porque esto siempre pasa. Aquí en Puerto Rico, todas las agencias tienen una responsabilidad y activar un plan. Algunos tienen que bregar con la situación como de corrección de personas vulnerables, pero también hay personas vulnerables en otras situaciones. Hay personas envejecientes en centros de cuidado. Se necesita hacer ese tipo de monitoreo también. ¿Qué hizo el gobierno esta vez y cómo podemos mejorarlo para aprender? Y me encantaría que otras personas y otras organizaciones documenten lo que está pasando, documenten lo que el gobierno dice y lo que hace para tratar de entonces mantener ese récord histórico y poder entonces ver hacia atrás cómo podemos mejorar. Eso es lo que haría una sociedad madura. ¿Verdad? Vamos a ver, ¿verdad? Yo sé que hay muchas personas que quieren allá afuera que fuera distinto, pero si ya sabemos cómo los que están allá arriba llegan, pues vayan y ejerzan el voto, o si ustedes ven corrupción, pues díganlo, o si ustedes ven el mismo ciclo de que se convierte en las ganancias porque hay un desastre y siempre son los mismos, pues tenemos que tomar una responsabilidad nosotros como ciudadanos, como dijiste. El gobierno estableció una estrategia de culparnos a nosotros, los ciudadanos, por cualquier cosa que ocurra. Hasta en el mensaje de ayer decían, en ti está si nos salvamos. Olvídate la responsabilidad del gobierno, es tu culpa. Y cada vez que uno prende las noticias, sale siempre en la prensa la cantidad de personas que arrestaron, sale en la prensa también la cantidad de personas que se aglomeran en los centros comerciales, a pesar de que ellos son los que están abriendo. Y entonces... todo va dirigido hacia la ciudadanía y nos desviamos de que la responsabilidad también le corresponde al gobierno. Tenemos una obligación, pero es un contrato. Si tú no haces tu parte, no exija que nosotros estemos haciéndolo por ti siempre. ¿Entiendes? La última vez que lo hicimos, María nos costó 2.645 seres. Esto nos puede costar más. Y los números lo dicen. O sea, esto no es porque yo lo diga o la doctora lo diga. Mira alrededor del mundo. Estados Unidos en 60 días. La cantidad de muertes de febrero 3 a mayo 3, 2 o 3 muertos febrero 3. ¿Cuántos vamos ahora? 120,000, 66,000 personas en mayo 3. O sea, es significativo, o sea, es impresionante y nos corresponde a nosotros cuidarnos, pero también exigirle, no le quiten el guante de la cara. Luis, no sé, disculpa, pero vi una pregunta en Facebook o un comentario que me gustaría abordar porque es una pregunta que he visto en muchos sectores, no solamente en el sector de la población correccional, sobre, bueno, sí le están haciendo las pruebas moleculares, pero solamente después de que haya habido un resultado positivo con las pruebas serológicas. Y quisiera explicar por qué esa no es la estrategia correcta. En realidad, como yo te mencioné, las pruebas serológicas te están indicando que hubo una posible exposición en el pasado. Es posible que esa exposición esté activa todavía y entonces si haces la molecular te lo diría,
pero en realidad la mayoría de esos casos van a ser casos de exposición hace tiempo. O sea, a ti no, en realidad para mí, lo que a mí me quita el sueño, lo que a mí me preocupa más, no son esos casos de falsos positivos, aunque voy a aclarar un poquito porque en el caso de las poblaciones de privados de libertad sí, sí son preocupantes. Pero lo que en realidad a mí me preocupa son los falsos negativos. Y entonces, si tú estás haciendo una prueba serológica y solo te estás enfocando en los casos positivos, hay un número de personas ahí que si entraron, por ejemplo, al sistema correccional en los últimos 14 días, o que si han estado en contacto con alguien que estuvo en la calle en los últimos 14 días, pues pueden estar contagiados. Y esos en realidad son los que al sistema le debería preocupar, porque esos son los que pueden causar un brote y una catástrofe. Así es que esa es mi recomendación, es que en realidad se prioricen las pruebas moleculares para las personas que están entrando a la comunidad encarcelada y de esa manera se puedan frenar los brotes de cero. Aquí está también el riesgo en esta situación con los falsos positivos, porque tienes una situación donde ya tienes una privación de libertad, y Diego puede explicar esto mucho mejor que yo, pero si tú asumes que alguien está positivo, que tiene el virus sin estarlo, sin estar infeccioso, porque tiene una respuesta inmunológica a algo una infección que tuvo en el pasado, pues está el riesgo de que le implementes unas medidas draconianas de seguridad, cuando en realidad no es necesario, porque esa persona no está liberando partículas de virus por ahí, sino que es alguien que estuvo expuesto, digamos, un mes anteriormente, 2 meses anteriormente. Así es que también hay un riesgo con asumir que los positivos de estas pruebas serológicas, que sabemos que tienen mucha variabilidad, en realidad son positivos de casos activos. Como te digo, para recalcar y machacar, las pruebas moleculares son para diagnóstico, las pruebas serológicas no diagnostican. O sea que en resumidas cuentas, usted estaba diciendo, ¿no?, que estas personas que son los empleados, ¿verdad?, del área correccional, son las personas más peligrosas en este proceso. O sea, es la gente que está expuesta más que los que están privados de libertad, literalmente, porque ellos no salen. Son los empleados, son los oficiales, son los administradores. Esa es la gente que está Sí, contagiando. cualquier persona que circula es un riesgo. Así es como funciona el virus. Que nos pasa en la población general, ¿verdad? Se ha hablado muchas veces de que la policía principalmente está mucho más contagiada que la comunidad real, así que ellos están siendo focos mayores de contagio, los cuarteles cerrados. Por eso es que estamos en contra de que se siga arrestando a la gente, que se siga privando a la gente, porque lastimosamente pueden estar contagiando a la gente. Correcto, sí. Por eso es tan importante que como país adoptemos esta estrategia de priorizar cualquier sector o población que está en riesgo de exposición, que tienen mucho contacto con las personas, priorizar pruebas moleculares para esas personas, para asegurar de que podamos frenar una infección antes de que se esparza mucho más, y no para tener una mirada al pasado, lo que ocurrió hace 14 días. Diego, vas a decir algo y vamos cerrando. Yo quiero estar bien claro. Aquí todos estamos expuestos. Tú puedes ser policía, guardia correccional, abogado de defensa, doctora, no importa. Nosotros estamos todos expuestos. Algunos están más expuestos que otros porque no tienen el lujo, ¿verdad?, de trabajar desde sus casas. Tienen unos trabajos que exigen que salgan. Hay otros que por su trabajo, pues, son policías, ¿verdad? Son personas que están altamente expuestas, y otros sufren de unas condiciones. Esto no es yo contra ti ni nada. Esto es hacerlo bien. Y el que yo esté hablando de esta manera no es que me caiga bien ni mal a alguien. Es una situación en donde todos tenemos una responsabilidad de protegernos a todos. Y el gobierno tiene la obligación positiva de hacerlo con los más vulnerables. Es importante eso. Esto no es una cuestión de A ni contra B. Esto es una cosa de hacerlo bien. Y termino diciéndolo así. O sea, se nos cae encima todo esto si no tomamos las medidas. Abril
Y creo que estas mismas pruebas, doctora, si me corrige, se las están dando a los negocios para que ellos hagan los fax, para que abran rápido y le dan esa impresión falsa. Así que es preocupante, no estamos normal, estamos en una situación difícil y ignorando la ciencia nos va a costar vidas. Ignorando el Estado de Derecho nos cuesta vida. Hay maneras de cómo reducir la población, hay maneras de cómo evitar el aumento de la población, hay maneras. No se necesita un milagro para que entonces ocurra algo y me preocupa porque a veces lo que uno escucha es que si Dios no interviene, pues entonces nos merecemos esto y no. Tenemos gente aquí inteligente, gente pensante y gente que quiere que las cosas se hagan bien por el bien de todos. Pero si nosotros no exigimos, no va a pasar. Y le agradezco a la doctora y a todo su grupo, que de verdad yo sé que yo he interactuado con muchos de ellos en Twitter y están muy activos. Yo quiero, ¿verdad?, agradecer a la doctora y a Diego por haber estado aquí con nosotros. Doctora, yo creo que nos vamos a comunicar con usted para hacer un live solamente de pruebas, porque yo creo que eso es importante que lo hablemos. Y, ¿verdad?, agradecer a las personas por sus comentarios, todos los tenemos aquí. El live se queda grabado, así que la gente lo puede revisitar, lo pueden compartir. Y lo importante es que sigamos hablando del tema. Y como dice Diego, ¿verdad?, lo importante es que como sociedad, como país, ¿verdad?, pues podamos pasar esta prueba, podamos pasar esta situación con las menos vidas, ¿verdad?, perdidas. Los que estamos afuera y los que están, ¿verdad?, privados de la libertad también. Así que agradezco a todas las personas que se conectaron. Importante, Kilómetro Cero quiere esa información, así que si ustedes tienen familiares en corrección que quieran, ¿verdad?, darnos lo que ha estado viviendo esas personas, se pueden comunicar con la página de Kilómetro Cero, kilometrocero.org o igual al Facebook y nos pueden dar esa información que para nosotros es bien valiosa. El informe también está ahí. Para que el sepa, informe lo compartimos. Sí, y lo compartí ya en la página de Facebook para que la gente lo lea y pueda seguir comentando e informándose sobre el tema. Así que les agradezco. Gracias por su participación y buenas tardes. Gracias. Un placer. Buenas tardes. Gracias.